Yali, qué bien que has vuelto y que estás aquí para la segunda parte de la lectura del Tonali Matlacli Wan J. Coscacualcli. Bueno, pues vamos directamente al relato que he titulado Bajo las alas del sopilote rey. En un rincón olvidado de un mundo que avanzaba con la prisa de un río desbordado, vivía Desiderio, un hombre cuyas virtudes habían sido eclipsadas por el peso de la inercia y el conformismo. En su juventud había sido el orgullo de su familia, un estudiante brillante que se destacaba en deportes y en la lectura. Sin embargo, con el tiempo, se transformó en un espectador de su propia vida, atrapado en la rutina y el deber, como un pájaro enjaulado que olvidó cómo volar. Desiderio había aprendido a delegar las responsabilidades que la sociedad machista de su crianza le habían adjudicado a su esposa. Se convirtió en un proveedor diligente, pero en su afán de ser un buen esposo, había olvidado las enseñanzas de su juventud. Su mente, aún brillante, se vio asediada por el estrés y el desánimo. Los achaques de un cuerpo que no correspondía a su espíritu lo llevaron a un abismo de desesperanza. La vida se había vuelto una carga pesada, un fardo del cual no podía desprenderse. Un día, mientras se sumía en un sueño profundo, Desiderio se encontró con un anciano cuya presencia emanaba una calidez reconfortante. Su rostro, surcado de arrugas, contaba historias de un pasado que se resistía a ser olvidado. El anciano, con una tranquilidad suprema y mucha sabiduría, encendió su pipa, y el humo que emanó parecía llevar consigo las cargas de Desiderio, esas que había acumulado a lo largo de los años. Yo soy Matlacli Wan J. Coscacuautli, pronunció el anciano, y en su voz resonó una verdad ancestral, una invitación a renacer. Desiderio despertó con una claridad inédita. Su familia, preocupada por su prolongado sueño, lo rodeó con miradas inquisitivas. Algo en su mirada había cambiado. Había resquebrajado los muros de paradigmas que lo habían mantenido cautivo en el desánimo y el abandono total. Se levantó del sillón que lo había abrazado en su pasividad. Se dio un baño, disfrutó de la comida que su esposa había preparado con esmero y comenzó a compartir con ellos la revelación de su encuentro onírico. Habló de la dualidad que permea la existencia, de la armonía que existe entre lo interno y lo externo, entre la vida y la muerte, y cómo la sabiduría se forja a través de la experiencia y no tan solo a través de los años. Desiderio comprendió que el Coscacuautli, el sopilote rey, era el guardián del fuego, el agente divino que devora lo muerto en nosotros para permitir que lo nuevo surja. En su visión, vio como la carnalidad que lo atormentaba era solo un vestigio de una vida que había dejado de ser vivida con pasión. Ven, Matlacli Wan J. Coscacuautli, ven y devora lo muerto que hay en mí, suplicó en su corazón, deseando librarse de las cadenas que lo mantenían atado a la desesperación. El anciano le enseñó que la verdadera magia de la vida reside en la capacidad de transformarse, de renacer en cada instante, de permitir que los fracasos se conviertan en lecciones. Desiderio aprendió que la vida no se trataba de acumular riquezas materiales, sino de cultivar experiencias que nutrieran su ser. Con el paso de los días, comenzó a practicar la contención y la expansión, la reflexión y la acción. Emprendió un nuevo camino, se rodeó de naturaleza, se dejó tocar por el viento y aprendió a escuchar el susurro de sus propios pensamientos. El sopilote rey se convirtió en su guía y en cada paso se despojaba de lo que le impedía volar. Desiderio renació no solo como un hombre, sino como un guerrero de espíritu tonado, un ser de Anáhuac que comprendía la importancia de vivir en armonía con su entorno. Aprendió a preguntar, a escuchar y a callar cuando era necesario. La energía que había estado ausente en su vida comenzó a fluir nuevamente y con ella la esperanza. Así,
El hombre que había sido un espectador de su vida se transformó en un protagonista que abrazaba cada día como un nuevo comienzo. La vida, con su danza de luces y sombras, se convirtió en un canto de renacimiento y transformación. Por fin, Desiderio descubrió que morirse y renacer no era un acto de desesperanza, sino el arte sublime de vivir en constante movimiento, de florecer incluso en la oscuridad, y para recordarlo, colocó en el espejo del baño el siguiente mensaje que habría de memorizar y repetirlo diariamente al despertar. Hoy resignado elijo renacer con cada amanecer, consciente de que el cambio es un ciclo interminable y que la vida puede ser implacable. Yo soy la sombra que persiste en la adversidad y un eco distante de la esperanza que, aunque tenue, aún se aferra a existir. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este relato y sabes qué, ciertamente, no me digan que no, porque no lo voy a creer. Conocemos a muchos desiderios y en algunas veces, bueno, en algunas etapas, más bien en algunas etapas de nuestra existencia, también hemos sentido esa desesperanza que sintió Desiderio. Así que vamos a transformar eso y miren, les compuse algo. Claro, voy a ocupar el nombre de Desiderio, pero tú puedes poner el nombre de quien sea o incluso tu nombre, porque este canto, bueno, todavía no tiene música, ustedes se la van a poner, pero es para que uno despierte a la vida y entienda que para morirse, solo hay que estar vivo. Pero morirse no significa que dejemos de respirar. Hay quienes están muertos en vida y hay quienes necesitan ayuda. Pero por más que los de afuera hagan el intento, si tú no prendes esa llama en tu corazón, en tu pensamiento, en tu entraña, en tu hígado, pues es imposible despertarte o reanimarte. Así que bueno, dice, es también basado en el relato, pero escrito de otra forma. En un rincón del tiempo, donde los relojes olvidan su marcha, un sopilote, rey sin corona, se desliza entre las sombras. Sus alas, vastas como el cielo que nunca se apaga, cubren secretos antiguos, murmullos de almas perdidas. Desiderio, errante viajero de su propia existencia, bajo el peso de las horas se pregunta: ¿qué hay detrás de esas plumas que acarician el viento? ¿Son ecos de vidas pasadas o promesas de un futuro incierto? El sopilote, con mirada sabia, observa la danza de la vida y la muerte. En su vuelo un susurro de resignación, la certeza de que todo renace, aunque el ciclo sea cruel. Bajo mis alas, dice el rey, hay un refugio para los que han perdido el rumbo, un espacio donde la esperanza aún se asoma. Aunque las sombras se agazapen, siempre hay un destello. Desiderio escucha con el corazón pesado, la carga de sus años, las cicatrices del pasado, y en el roce del viento le llega la revelación. La vida es un laberinto y cada giro es un renacer. Así, bajo las alas del sopilote rey, se entrelazan destinos, se cruzan caminos en la penumbra, la luz de la sabiduría titila, recordándole que en cada final hay un nuevo comienzo. Y cuando el rey alza el vuelo, Desiderio siente el peso de su propia transformación, sabe que, aunque la noche parezca eterna, siempre habrá un amanecer aguardando en el horizonte. Y el conjuro es el siguiente. En la intersección de los mundos soy eco de la vida y la muerte. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan J. Cosca Cuautli, transformación y renacimiento, guerrero de la invisibilidad bajo el manto de estrellas. Yo soy un ser de Anáhuac, florezco en la sombra, ímpetu en calma, paciencia que busca, sabiduría en cada paso. Un placer compartir. Con estas letras te he abrazado durante esta trecena. Y bueno, un final es también un comienzo. Así que yo te invito a que tú hagas un recuento de todo lo maravilloso
que has experimentado durante estos 13 tonaltin que mañana al mediodía llegarán a su final. Y como siempre te digo, Lili Caltona no te abandona, pero recuerda que es muy importante que me des un like, muchos, y que además te suscribas en mi canal en YouTube. Yo estoy muy agradecida por todos los que me siguen en las diferentes plataformas. Miren, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y bueno, pues aquí estoy, poniendo mi granito de arena y entendiendo que si estoy, si me amo a mí mismo, mi tarea es eh, nutrir mi espíritu, cultivar esas esencias divinas que me habitan y sobre todo compartir, compartir con todos ustedes este gozo que siento por la vida. Claro que también tengo mis momentos tristes, claro que sí, pero son parte. Miren, una comida debe de tener de todo, sabores dulces, amargos, a veces ácidos o saladitos o muy dulces. Pero siempre recuerden que jala más una gotita de miel que una gotita de hiel. ¡Timota!